Buenos días, asambleísta Roberto, ¿cómo le va? Buenos días, ¿me escucha? ¿Cómo está Nelson? Ya estamos en vivo. Perfectamente, buenos días. Qué bien, estamos en vivo y en directo para todos ustedes, mis queridos amigos. Le damos la cordial bienvenida a nuestro asambleísta, preguntándole cómo amanece la asamblea, pues Roberto, con todo este problema que hay en la asamblea. Estimado Nelson, la verdad es que causa vergüenza ajena, más allá de que yo soy parte de este cuerpo colegiado, ver cómo la Asamblea va directo al despeñadero con estos problemas que existen. Es lamentable que una persona, que una presidenta elegida, vale decirlo, con una mayoría que ya no la tiene, Claro. busque o pretenda quedarse con argucias jurídicas en ese puesto cuando ha perdido completamente el respaldo de toda la Asamblea. Es lamentable esto porque le hace daño al país. Y esto acá no entiende el presidente de la República, porque el presidente ha dicho vamos a respaldar y también ha mencionado que, bueno, cualquiera comete errores y que tiene chance de enmendarlos. El problema es que los errores de la señora, creo yo, usted me va a dar más luces, es bloquear procesos que incluso creo que son también temas de juicio político, de funcionarios, de ministros, que pues, no pasa nada. Entonces conviene que esté la señora ahí. Vea, Nelson, estamos de continuación en continuación de continuación en cada una de las sesiones. No se pueden tratar temas un poco más sensibles, un poco más vinculados con las demandas de la ciudadanía. El tema de seguridad, más allá de que la Claro, ese problema. responsabilidad estricta está en el Ejecutivo, debe ser tratado permanentemente en función de lo que viene pasando a lo largo y ancho del país. No podemos quedarnos de los brazos cruzados como asambleístas. Insisto, más allá de que es responsabilidad absoluta del Ejecutivo con las leyes que existen. Nosotros ya lo vivimos, Nelson, lo hemos conversado con usted. Yo fui gobernador casi 3 años de la provincia más grande del país y más conflictiva, además, en temas de delincuencia, y logramos bajar a un solo dígito las muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Actualmente, en el distrito Guayaquil, específicamente Guayaquil, Durán y San Borondón, Nelson, 17.4 por cada 100.000 habitantes. Es Claro, atroz claro. lo que está pasando. Y en Esmeraldas, Nelson, Sí, sí, cuidado sí. se le cae el sombrero, Ya, cuidado. 27.2 por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta en la región, estimado Nelson. Esto no puede pasar. Acabamos de ver lo que pasó en estos días con un joven que dentro de un expreso escolar, por robarle, atentan contra su vida. Nosotros no podemos, como padres, Nelson, esto le pasa a cualquier ciudadano, en cualquier latitud del país, en Milagros, en Guayaquil, en Esmeraldas, en Los Ríos, en El Oro. Nos da terror mandar a nuestros hijos a la escuela, Así nos da es. terror mandar a nuestros hijos al colegio. ¿Qué pasa, estimado Nelson? ¿Cómo es posible que podamos tener más de 9.000 millones para la Reserva Monetaria Internacional de libre disponibilidad y no podamos usar esa plata en seguridad? Tenemos más de 4.000 millones en esta recaudación fiscal, producto de la última ley que se pasó, y no se están destinando estos recursos a donde deben destinarse. Todo esto está imbricado con ese estancamiento en la Asamblea, porque por un lado Lazo la protege a Yori y Yori lo protege a Lazo. Así es. Y ese es el juego en donde nos tienen ahí enredados y no terminan de aceptar que básicamente son parte del problema. ¿Qué podría hacer la Asamblea, como usted decía, Roberto, desde ese punto de vista con el tema de la inseguridad que hoy creo que, si no me equivoco, es hoy por hoy el principal punto de preocupación de la ciudadanía? Escuchaba y leía yo índices de pesimismo, que es muy triste decirlo, ¿no? El ecuatoriano está pesimista y es feo porque uno trata acá de, no sé, regalarle una sonrisa, hacerlos reír, pero más allá de eso no se puede escapar de la realidad. Usted decía algo cierto, ya los padres no tienen la tranquilidad de mandar a sus hijos a la escuela, o peor aún, Roberto, los coches bomba. ¿Hasta cuándo? Vamos a esperar. Y la escuchaba la señora Viteri, me imagino que usted también escuchó el tema de las declaraciones, que le decía al presidente, vamos a esperar que explote un coche afuera de una escuela para recién reaccionar. Y le hago una pregunta hilada al tema de la asamblea. ¿Cuál será el punto de quiebre de la ciudadanía, Roberto? Mire, Nelson, ojalá, y créame, esto lo digo con mucho dolor, ojalá que la ciudadanía no comience a hacer justicia por mano propia. Eso sería fatal Que ya se en vio, una creo, ¿no? El sociedad. tema... Así es, por eso le hago la referencia. Eso sería fatal en una sociedad que busca, obviamente, mejorar sus condiciones de convivencia. Déjeme poner dos o tres aristas en función de lo que usted plantea. Ok. Primero, la responsabilidad de la Asamblea, estimado Nelson. Mire, la Asamblea es un cuerpo colegiado que fiscaliza y legisla. Es decir,
nosotros no somos los llamados a definir una política pública en seguridad. Quienes son los llamados a hacer eso, el Ejecutivo. Sin embargo, vale destacar que cualquier cuerpo normativo, cualquier cuerpo legal es susceptible a cambio, es susceptible a mejora. Bajo ese criterio, cualquier ley que pueda abonar a mejorar el comportamiento, la agilidad, la facilidad de la fuerza pública, se la va a tratar. De hecho, está por tratarse en el segundo debate ya de una ley denominada el uso progresivo de la fuerza. Más allá de eso, estimado Nelson, y permítame ser pesimista también, yo le aseguro que si aprobamos esta ley, si no hay la voluntad del Ejecutivo, si no hay una política pública de seguridad, no va a pasar absolutamente nada, va a pasar lo mismo que viene pasando. Ergo, esto no significa o no tiene que ver con la aprobación de más leyes. Esto tiene que ver con una voluntad primero del Ejecutivo, estimado Nelson. Tiene que ver también con una política de seguridad ciudadana. El Ejecutivo tiene que regresar a la institucionalidad que ya hicimos nosotros, no porque lo hayamos hecho nosotros, él debe hacerlo y vamos a decir que todo está bien, no, claro, porque es una institucionalidad que funcionó. Tiene que regresar al tema del Ministerio de Justicia, la SNAI, que es el ente encargado de custodiar a las personas privadas de la libertad, es un ente huérfano, estimado Nelson, totalmente huérfano. Tiene que ser regentado por un ministerio, tiene que rendirle cuentas a un ministerio y a su vez ese ministerio debe estar coordinado con otros ministerios. Me explico. Nosotros teníamos el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa. Ese ministerio sentaba al Ministerio del Interior, al Ministerio del Gobierno, al Ministerio Coordinador de la Política. Lo he escuchado decir al presidente que la responsabilidad de la seguridad son los gobiernos autónomos descentralizados. Eso es una falacia, eso es mentira. No es así. Los gobiernos autónomos descentralizados son personas o más bien entes que colaboran desde el punto de vista de infraestructura, que colaboran desde el punto de vista de ordenanza, pero no son los que determinan una política pública en seguridad. El principal responsable es el Ejecutivo. Sí es prudente, sí es necesario que todos hagamos fuerza común, sí es necesario que se hagan ordenanzas para mejorar, sí es necesario que todo el frente social, Nelson, esto es muy importante, todo el frente social, porque el enfoque de la seguridad debe ser un enfoque preventivo. Si los ciudadanos no tienen salud, los pobres no tienen salud, no tienen vivienda, no tienen acceso a educación, no tienen servicios básicos, eso fomenta la inseguridad. Esos jóvenes que caen en delincuencia común entran a las cárceles y se convierten y se formaliza ya el hecho de ser ya delincuentes. O sea, entran a la cárcel a hacer una maestría en delincuencia. Por eso es importante tener ese enfoque preventivo en el tema de seguridad. Y ahí el Frente Social y, por supuesto, los gobiernos autónomos descentralizados tienen que ver. Eso no significa, estimado Nelson, que la responsabilidad está en los entes que le he graficado. La responsabilidad está en el Ejecutivo. Si no hay voluntad, vea, más allá de las diferencias que yo tengo ideológicas con la señora Cintia Viteri, ha puesto el dedo en la llaga. Claro. Ha dicho sus verdades al presidente de la República, ¿no? Con mucha crudeza y con mucha verdad. Esto es cuestión de pantalones, estimado Nelson. El señor presidente ha hablado de huevos. Pues bien, esto es cuestión de huevos, estimado Nelson. Claro, podríamos hacer incluso el símil precisamente al presidente para que se los ponga o los busque, si los dejó en algún lado, porque el tema es preocupante. Usted decía voluntad política, Roberto. Entonces, esta separación que hace el presidente queriendo dar un paso adelante del Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior no fue suficiente. No fue suficiente, Nelson. ¿Por qué? Primero, porque esto tiene una articulación. No es que, a ver, perfecto, nos equivocamos en dividir o más bien en suprimir el Ministerio de Justicia y entregarle al Ministerio de Gobierno todas esas competencias. Ahora vamos a regresar, hemos dividido nuevamente el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior. ¿Y qué pasa con el presupuesto? ¿Y qué pasa con los otros entes que articulan el tema de seguridad? ¿Qué pasa con Fuerzas Armadas, estimado Nelson? ¿Quién dirige la política en el tema de seguridad de las Fuerzas Armadas? ¿Acaso no es el Ejecutivo? ¿Acaso no es él el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Acaso no deben mejorar todo el esfuerzo y todo el despliegue que está haciendo las Fuerzas Armadas para mejorar el tema de seguridad? ¿Acaso no debe haber una orientación en eso? ¿Acaso tenemos un conflicto inminente con Perú o con Colombia desde el punto de vista fronterizo? O sea, todavía no, pues, o sea, ¿a dónde debe apuntar, estimado Nelson, las Fuerzas Armadas? A la seguridad ciudadana. Ese sería su principal objetivo, sin dejar de lado las otras tareas que se le han encomendado. Eso depende de los gobiernos autónomos descentralizados. Eso depende de la Asamblea, Nelson. Eso depende del Ejecutivo, Nelson. Por eso
el echarle la culpa, perdón Nelson, estoy un poco agripado. No, tranquilo, sí o no. Por eso el echarle la culpa a otros entes es simple y llanamente tratar de lavarse la cara. Vimos un informe a la Nación, estimado Nelson, que da vergüenza. Claro. Si usted revisa la estructura del informe a la Nación del señor presidente, en el último plano está seguridad. En el último plano, habló de todo y al último habló de seguridad. Y, oh sorpresa, obviamente siendo respetuosos con la vida de todos, estimado Nelson, solamente le preocupaba la muerte de un joven que fue asesinado en San Borondón. No lo digo yo, todos los ciudadanos, todo el país lo vio. ¿Acaso las muertes de niños en el 2021 y en el 2022 también no son importantes? ¿Acaso las muertes de otras personas no son importantes? Tienen un enfoque totalmente equivocado de decir, es que tenían antecedentes y ya con eso piensan que están resolviendo el asunto. Más allá, estimado Nelson, que hayan tenido antecedentes o no, son crímenes. Claro. Y esos crímenes hay que resolverlos. Hablaban de que han mejorado el acceso al trabajo, Nelson. Los únicos que tienen trabajo ahorita son los sicarios. Ellos son los que tienen trabajo ahorita. Y eso ellos son los que tienen trabajo. Porque, como usted decía, Roberto, viene de la mano de una falta de política pública y de una ausencia del Estado, ¿no? Es básico, no hay que irnos no hay que ser demasiado erudito en saber que si un joven no tiene oportunidades, va a encontrar la oportunidad que se le ponga en el camino, y en este caso son las bandas que están ocupando el espacio del Estado, que debería estar generando política pública. Fue un chance clasista el tema del comentario del señor Lazo cuando puntualizó el tema del jovencito. Pero, digámoslo, Roberto, que fue la preocupación. Ya digamos que solo le preocupó ese caso puntual, pero tampoco hace nada. Nelson, eso es lo preocupante. Mire, yo les he dicho, porque tengo algunos amigos en el gobierno, esto es parte de que uno tiene también cierta carrera política y conoce gente. Les he dicho que si a ellos les va bien en seguridad, al país le va bien en seguridad. El bien más preciado que tiene un ser humano, que tiene una sociedad, es la vida, pues, Nelson. Así es. Nosotros podemos llegar a tener niveles altísimos de reserva monetaria, podemos llegar a tener niveles altísimos de precios del petróleo. Acuérdense que el precio del petróleo estuvo presupuestado, perdón la redundancia, en $59 y se lo está vendiendo por encima de $90. Imagínense la liquidez que está quedando. Imagínense también que la recaudación fiscal ha crecido notablemente. Roberto, un ratito ahí, o sea, no puede decir el presidente que el ecuatoriano no colabora, porque la recaudación está buena. Por supuesto, Nelson. Sí. Otro rubro que ha subido mucho, Nelson, son las remesas de los migrantes. Y también es una alerta, eso significa que hay migrantes que han salido, una gran cantidad del país. ¿Por qué? Porque están, obviamente, sin ningún tipo de esperanza. Y tenemos, le insistía, una reserva monetaria que bordea los 9.000 millones de dólares, un poco más. ¿De qué nos sirve eso, Nelson? Si no ponemos esa plata para beneficio del ciudadano. ¿De qué nos sirve tener esos niveles de recaudación? ¿De qué nos sirve tener esos precios del barril de petróleo? ¿De qué nos sirve tener esos otros parámetros si no ponemos eso al servicio de la vida del ciudadano, que es lo más importante, Nelson? ¿O acaso no nos da terror, como lo decía antes, mandar a nuestros hijos al colegio y a la escuela? ¿O acaso no estamos viendo lo que está pasando en provincias como Esmeralda? Yo soy esmeraldeño de nacimiento, soy un guayaco de corazón. Y es doloroso, Nelson, ver cómo están cerrando los negocios en Esmeralda. Sí. ¿De qué reactivación económica hablan? ¿En qué mundo está viviendo el señor Lazo? Yo hacía un análisis el otro día con un periodista. El emperador está desnudo, estimado Nelson, está desnudo. ¿En qué mundo viven? ¿En qué realidad viven? En Esmeraldas los negocios se están cerrando. Y no nos alejemos mucho, Nelson. En Guayaquil, a contratistas ya se lo ha dicho públicamente, están siendo extorsionados, no pueden hacer su trabajo. ¿Hasta qué niveles de inseguridad vamos a llegar? Por Dios, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué tenemos que esperar que pase para que se tomen decisiones en el Ejecutivo? Roberto, en ese mismo tema, lo que yo pude apreciar de las palabras de Viteri, me pareció que fue una seria amenaza, y no lo sentí por parte de Viteri, lo sentí por parte del Partido Social Cristiano. ¿Tú crees, Roberto, que llegará el punto, y esto es grave, que en algún momento, sumado a la crisis de la Asamblea, va a tener que la Asamblea unirse realmente y tomar una decisión radical? Porque estamos viviendo con un país en acefalía. Perdón, pero es que es así. Mire, Nelson, yo soy un hombre demócrata, progresista, de izquierda. Soy un hombre que respeta la institucionalidad del Estado.
Pero Nelson, acordémonos que el Código de la Democracia tiene parámetros establecidos para cosas como esta. Hay actores políticos, sociales y políticos que ya están planteando una revocatoria del mandato. Nelson, ¿usted cree que es pertinente, que es plausible, que es normal lo que estamos viviendo No, ya en no. inseguridad? De hecho, es una ¿Usted cree conmoción que social. debemos, por favor, Es una usted cree que conmoción. debemos seguir aguantando una situación de... ¿Usted cree que ya no se le ha dado suficiente tiempo a una persona que dice que se ha preparado 10 años para gobernar y llega al gobierno y uno de los problemas más sensibles y más visibles además, que es el tema de seguridad ciudadana? No hay una política en seguridad ciudadana. ¿Usted cree que eso es pertinente para los ciudadanos? Los ciudadanos tenemos todo el derecho desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, de proponernos como ciudadanos una revocatoria del mandato al presidente de la República. Eso es legítimo. No somos conspiradores, no estamos hablando de nada que esté fuera de la ley. Se están siguiendo los procedimientos que la ley mismo estipula, recoger firmas, luego que estas firmas sean validadas por el Consejo Nacional Electoral y luego ir a un proceso donde el ciudadano, con el poder de su voto, diga si quiere continuar o no con un presidente que no está sintonizado con las grandes demandas de la ciudadanía. Lo preocupante es que este proceso, y lo escuchaba Pedro Granja, que es uno de los que está impulsando el tema, no avance por bloqueos institucionales. Incluso Pedro en una entrevista había mencionado que si llegara a ocurrir este bloqueo, pues ellos recogerán firmas y le tirarán las firmas ahí en la Plaza Grande al presidente para decirle y demostrarle que la gente ya no te quiere. El problema, Roberto, es que sí, pueden hacerlo. De hecho, el sentimiento del ciudadano se manifiesta en redes, en las calles. Hay una marcha que se está gestando de parte del grupo de este sector de la ciudad, de la ciudadanía de San Borondón, porque están muy dolidos con la muerte del joven de allá. Van a hacer una marcha, van a pedirle al presidente que haga algo. O sea, no es solamente, como decían, el sur de Guayaquil, no es solamente acá, en todos lados. Entonces, el problema es la institucionalidad. O sea, si bloquean, sí, vamos a tener un presidente durante 3 años con la sangre de un pueblo que se derrama todos los días. Mire, Nelson, es muy peligroso jugar con fuego, muy peligroso. Y el ciudadano comienza a sentir, entre otras cosas, el problema grave por el cual estamos atravesando. Nelson, la furia de un chiro también es cosa seria. Claro. La furia de un chiro es cosa seria. Estamos chiros, no tenemos acceso a educación, no tenemos acceso a vivienda, no tenemos acceso a trabajo y encima tenemos problemas de inseguridad. No va a haber pueblo que aguante, estimado Nelson. No va a haber pueblo que aguante. Ojalá hayan las rectificaciones del caso. Ojalá hagan las consultas adecuadas. Se van a Israel en un viaje, espero que no haya sido de paseo. Sí, vamos a ver qué Israel les dijo. Vamos a ver qué implementan de lo que les dice Israel. Dicen que han hablado con los Estados Unidos, que van a hablar personalmente con el presidente Biden. Vamos a ver qué pasa. Sin embargo, hasta que ellos implementen sus políticas de seguridad, siguen habiendo asesinados en las calles, estimados. Sigue corriendo sangre en mi Ecuador del alma. Eso es lo preocupante. Por eso, Nelson, esto ya no es de consultas. Esto ya no es de prórrogas. Esto es de actuar. Tenemos herramientas que permiten actuar, estimado Nelson. Y esas herramientas están en el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que actuar frente a esta ola de inseguridad. Y si no actúa, pues bueno, el ciudadano tiene todo el derecho de iniciar estos procesos de los cuales hemos hablado, estimado Nelson. Yo creería que en algún punto la cosa se va a caldear tanto que vamos a tener a un presidente asustado en Carondelet. Pero antes hay que destrabar lo que pasa en la Asamblea. Roberto, ustedes en la Asamblea con una presidenta que hoy ha interpuesto una acción de protección que está ejecutado. Va a tocar a ustedes nomás llamar a la Corte, a la Justicia, a decir qué hacer, porque parece que este poder le está diciendo a ustedes qué es lo que tienen que hacer. Miren eso, no hay que perder la perspectiva del asunto. Aquí hay la influencia del Ejecutivo que ayuda a Yori y viceversa. No hay que perder esa perspectiva. Okay. ¿Sí? Es lamentable porque lo que está pasando es que el primer poder del Estado está bloqueado por un juez regular que ha entregado una acción de protección a una persona que quiere aferrarse a un cargo. Eso sí es lamentable, el país va de tumbo en tumbo, y eso también tiene que ver con la falta de liderazgo, estimado Nelson, de las personas que están manejando estas instituciones. Me refiero a la Asamblea. Es lamentable ver cómo la señora Yori
no entiende que ha perdido la confianza de los asambleístas. De nosotros la ha perdido. Yo me le acerqué en el último incidente a la señora Yori y le dije, no consuma el poco de dignidad que todavía le queda. Eso le dije. ¿Ya? ¿Qué le dijo ella? Lo puedo hacer público. Si uno entra a un espacio de dirección y por cosas de la vida, porque nos puede pasar a cualquiera, en un cuerpo colegiado político como es la asamblea, pierde ya el respaldo de los asambleístas, lo lógico es dar un paso al costado. Eso. No es lógico aferrarse a un cargo bajo esas condiciones, porque la que termina siendo afectada no es solamente ella como persona, como personaje político, sino 18 millones de ecuatorianos que están esperando el desarrollo armónico de la asamblea y por supuesto la elaboración de leyes que vayan a mejorar su condición de vida. Eso es lo que está pasando. Ese es el resultado de una acción como la que ha tomado en consideración Yori, apoyada por Guillermo Lasso. Hay que destacarlo. Lo ha dicho públicamente, vamos a apoyar a Yori. Se puede equivocar, perfecto, pero la equivocación de ella le está costando a 18 millones de ecuatorianos que están esperando que se traten leyes de beneficio para el pueblo. Eso, es tan clarito como eso. Es como decir al presidente, no, en temas de seguridad lo vamos a seguir disculpando y pobrecito, siga, y acá nos seguimos desangrando y eso no se vale después de un año, Roberto. No, Nelson, los ciudadanos necesitamos oportunidades de vida. Los jóvenes necesitan oportunidades de empleo, oportunidades de educación. Las sociedades necesitan posibilidades de acceder a una vivienda, de acceder a un trabajo digno. Eso necesitan las sociedades para ir mejorando notablemente. Si los gobernantes no pueden entregarle eso a las sociedades, bueno, pues el gobernante tiene que dar un paso al costado y dar la posibilidad de que otras personas puedan de una u otra manera inducir a una sociedad que quiere avanzar. El problema es cuando ese gobernante no quiere dar el paso al costado, como Yori, por ejemplo. Va a ocurrir, yo estaba leyendo datos periodísticos donde mencionaba que la Asamblea no va a acatar la medida cautelar, no la va a aceptar. Entonces, ¿qué va a hacer la Asamblea? ¿Se van a reunir? ¿Van a hacer una mayoría? ¿Hay un mecanismo legislativo, Roberto, donde la Asamblea diga, bueno, basta, se acabó, nos autoconvocamos y señora Yori, basta? Crean lo que, le voy a decir una cosa, Roberto, si pasa eso, yo estoy segurísimo que la ciudadanía va a decir, por fin. Miren, Nelson, los instrumentos jurídicos, los instrumentos legales están contemplados en la ley orgánica de la función legislativa. Y por supuesto, tenemos la posibilidad de autoconvocarnos. Y yo creo que esa debería ser la salida en caso de que se siga trabando este trabajo que hizo, insisto, la Comisión Pluripartidista de elaborar un informe que está recomendando la salida, la destitución de la señora Yori, y el partido Pachacuti, ojo con esto, Nelson, pide una acción de protección porque dice que en esa conformación de la Comisión Pluripartidista no hay nadie de Pachacuti. Y los que están de Pachacuti, ¿qué son? Pues, entonces, era tan fácil como que pidan la afiliación de las personas que están dentro de esa comisión. Era tan fácil como eso. Roberto, pero obvio. ¿Pero es Pachacuti sí. o Quispe? Buena reflexión, Nelson. Buena reflexión, porque, mire, las diferencias internas en los partidos existen. Tampoco hay que escandalizarse por eso. Pero no sean tan burdos en pretender que la ciudadanía les crea que están pidiendo o les entregaron una acción de protección porque dicen que no hay nadie de Pachacuti en la comisión. Es de locos, porque todos sabemos que ahí hay 2 miembros de Pachacuti. Lo que pasa es que son 2 miembros de Pachacuti que no comulgan con ese grupo que trabaja con Yori. Eso es todo. Pero no es que dejan de ser del partido Pachacuti. Claro. Entonces, bajo ese concepto, es hasta burdo el tema de haber entregado una acción de protección. Sí, estimado Nelson, hay la posibilidad de autoconvocarnos y yo creo sinceramente que este debería ser la vía y tomar el toro por los cuernos y resolver. Yo creería que sí, Roberto, creería que sí, porque esto de acá y es más o menos el caso de Lasso, ¿no? De que no hace nada y la gente se sigue muriendo y acá la Asamblea sigue trabada con el tema de Yori y hay muchas otras cosas que pueden tratar y no se terminan de resolver. ¿Cuál es su criterio a la crisis de la función judicial, Roberto? Saquicela, el uno lo denuncia, luego dice no le hagan caso, luego el mismo man dice no, y ahora sí háganme caso. ¿Qué pasa ahí? Oiga, Roberto, perdón que le interrumpa. Esto de acá, si no me equivoco, es aliciente para el choro, para el ladrón, para el delincuente, para el narcotraficante. Sí, esos manes están entretenidos, sigamos robando. Nelson, a veces se piensa que el ciudadano regular, que el ciudadano común, no está leyendo lo que pasa en las altas esferas del poder. Y sí lo está leyendo. Así es. Todo eso genera inseguridad. Es falta de liderazgo.
Nelson, es falta de liderazgo. Cuando hay un capitán de un barco que dice, este es el rumbo, todo el mundo se alinea en ese rumbo. Así y es. si ese rumbo es beneficioso para los ciudadanos, con mucha más fuerza. Es lo que se llama la cohesión social. Aquí se ha perdido la cohesión social. Aquí no hay un capitán que le diga, este es el rumbo del barco. Y por ende, todas las funciones del Estado están de una u otra forma al garetes, estimado Nelson. Eso es lo que está pasando. En palabras sencillas, que me entienda la gente. Lo que falta aquí es un capitán de un barco que le diga, este es el rumbo. Si no hay eso, vamos a seguir viendo problemas en la Asamblea Nacional, problemas en la función judicial, problemas en otros estamentos del Estado, porque obviamente falta el liderazgo, obviamente, respetando la independencia de funciones, pero debe haber alguien que marque la cancha. Esto es parte de la vida misma de las sociedades. Los líderes son los que sacan adelante la sociedad. Si no hay un liderazgo marcado, firme, contundente, eficaz, usted va a ver un desbarajuste en cada cosa, en cada acción, en cada espacio de la sociedad, como está pasando en este momento. Y es preocupante porque terminamos pagando los platos rotos, no solamente la delincuencia, sino también la corrupción que dice el presidente que están combatiendo. Y yo ya escucho y veo por ahí actos de corrupción que están encampando porque no hay, como usted dice, Roberto, no hay, dice, mete nomás la mano, roba nomás, porque ese man no sabe ni dónde está parado. No quiero ser grosero, pero parece ser que tampoco tiene agenda, porque nunca comparten la agenda presidencial. Una vez pude apreciar una agenda que decía 12 del día reunión en Carondelet y se acabó. Es una vergüenza desde el punto de vista de trabajo del presidente. Si uno que no es presidente tiene tantas cosas que hacer y no se alcanza, imagínese un presidente. Roberto, sus palabras para finalizar. Bueno, Nelson, decirle a los ciudadanos a través suyo, a través de su programa, que dicho sea de paso, se escucha mucho y se ve mucho, que hay que seguir en la lucha, hay que seguir con el ánimo para poder enderezar las cosas. Nosotros desde nuestro espacio como Revolución Ciudadana lo estamos haciendo, Nelson. Tenemos limitaciones, somos la minoría más grande, tenemos limitaciones, pero podemos ir construyendo este Ecuador que todos queremos, este Ecuador, sí del encuentro, pero el encuentro verdadero, no el encuentro en la calle con los choros, sino el encuentro con la seguridad, el encuentro con oportunidades de trabajo, del encuentro con la educación, del encuentro con la salud. Nelson, lo que está pasando en los hospitales es terrible, es brutal. Es increíble cómo no hay ni medicinas, la más básica. Y están hablando de un plan, un mega plan para entregarle el abastecimiento de las medicinas a la empresa privada. Nelson, ojalá me equivoque, pero yo no veo claridad en ese plan. Roberto, no tienen plan en ningún lado. No hay protocolo. Yo estuve consultando en subcentros y no les llega protocolo, no saben qué hacer. Es increíble lo que está. Mientras tanto, la gente se sigue muriendo en los hospitales. No tiene acceso ni siquiera a una medicina básica. ¿Usted cree, Nelson, que esto es posible para alguien que se ha preparado 10 años para ser presidente de la República? ¿O solamente quería ponerse la banda para trascender, entre comillas, en la historia? No, bueno, pues, ya lo es. Claro, ya lo es. Si ya lo es, pues gobierne. Eso es lo que hay que hacer, gobernar ahora, Nelson. El tema de las medicinas, ahora que tocó antes de poder despedirnos, que hay una cosa tras otra. La ministra dice es que todavía no se abastecen las farmacias. Y yo preguntaba en un noticiero que hago todos los días, yo decía, entonces, pero ¿de qué seguridad hablamos? Porque si está esperando que las farmacias se abastezcan, ¿qué seguridad tenemos de que en 6 meses se acabe y luego empiecen los problemas? Le repito, Nelson, ojalá me equivoque. Yo soy prudente con mis palabras, o trato de ser. Yo lo que estoy viendo es un negocio privado, nada más. Eso es lo que estoy viendo, un negocio privado. Ojalá me equivoque. Y ojalá, una vez que se implementen, los ciudadanos tengamos el acceso a la medicina que necesitamos. Ojalá. Insisto, ojalá me equivoque. Ojalá que se cumpla. Pero es que aquí viene otro problema, Roberto. O sea, yo decía, el presidente Lazo, hasta para taparle la boca a todos los detractores, tenía que el día del informe de la Nación, aquí está el decreto 555, se empieza mañana mismo a abastecer la medicina. Pero nada, han pasado 5 días y nada. Y todavía espera y espera y espera. Es drástico, dramático. Nelson, puras promesas. Era Eso es más lamentable todavía. Promesas y promesas. Ese informe a la Nación, créame, yo, con el respeto que se merece el presidente de la República, con el respeto que se merecen sus asesores, yo no me hubiera parado a dar un informe de esa naturaleza.
porque el 90% fue promesa. Y lo único que dijo, y perdón el término, porque yo sentí eso, a nivel de chantaje. Ustedes saben cuál es mi primera obra, haberle salvado la vida a 18 millones de reales. Por Dios, qué falta de humildad. Ese era su deber, encargarse de eso. Y acuérdense que eso venía ya de años pasados. Era su deber, una vez que llegó a la presidencia, encargarse del principal tema que acogía, que aquejaba no solamente al Ecuador, sino al mundo. O sea, si no resolvía eso, perdón, pues ya era el colmo. Había que sacarse la banda, ¿no? Pues. Roberto Cuero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre invitado. Acuérdense que tenemos una cita con el podcast, que es otro formato. Ya lo vamos a coordinar para ver si podemos cuadrar los tiempos y tenerlo en vivo y en directo para poder conversar. O sea, face to face me refiero. En otra ocasión. Chau, chau, Roberto. Muchas gracias, Nelson. Un abrazo a usted y a todos los ciudadanos. Muy bien, ahí estuvo Roberto en vivo y en directo conversando con nosotros de la realidad que ocurre en, mis queridos amigos, en la legislatura, la realidad que ocurre en los problemas de inseguridad, que hoy mismo creo que es uno de los principales temas que preocupan a la ciudadanía.